ingresamos al convento de la Merced. Ezequiel, contame esta historia milagrosa que tiene a la Virgen y que tiene también a estos amigos fundadores de Maipú. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Mira, cuando pasa el terremoto de 1861, que el convento de la Merced queda destruido totalmente, Osamis era amigo del padre Vázquez, que era el superior que estaba en ese momento en el convento del centro. Mueren 2 frailes allá y él se viene con lo que se llama la porterita. La porterita en los conventos, está del otro lado, no se ve ahora, son una imagen que está en la entrada de los conventos. Bueno, es la imagen histórica que ustedes estamos viendo que está en el camarín. Él se viene y el milagro que queda es que en el convento del centro, que se viene abajo, como todas las construcciones de la época que se derrumban con ese terremoto, se lo conoce como Nuestra Señora del Terremoto porque esa imagen, que actualmente está en el convento del centro, queda con el arco del camarín intacto. Queda todo destruido menos el arco donde estaba la imagen abajo. Por eso se la conoce como Nuestra Señora del Terremoto. La imagen que porta Osamis acá, padre Vázquez, que la trae a la casa de su amigo, que es Osamis, es la imagen que actualmente se venera en el camarín de Maipú. Por eso, esta imagen particularmente para Maipú tiene un misticismo muy especial, porque no es solamente una imagen más que podemos encontrar en cualquier iglesia. Maipú considera a esta Virgen como su fundadora, y por eso también la considera la primer pobladora de este departamento, de este paraje, de esta villa, de esta ciudad, de este departamento. Junto con Osamis, entonces después al tiempo Osamis le hace una propuesta a su amigo. Y digo, yo te dono tierras, pero con una condición. Tenés que estar acá. Si no estás vos, tiene que haber uno de los frailes, tiene que estar acá. Pero yo te dono esto y fundemos una ciudad. Porque bueno, ya después con la Junta lo pueden ver bien, la idea era trasladar Mendoza a un lugar territorial más firme que era Maipú. Bueno, por vicisitudes políticas obviamente eso no pasa, pero entonces Osami y padre Vázquez planean fundar una ciudad. Entonces Osami regala todos sus terrenos, luego va a venir Pescara, que va a ser la cuadrícula, y se funda la ciudad de Maipú en marzo de 1861. Y después está el decreto de creación de la ciudad y el departamento. ¿Qué se considera entonces? Osamis y padre Vázquez, en el centenario de la fundación de Maipú, se trasladan los restos. Osamis se retira con la autorización de la familia a sus restos y se pone en este altar del pueblo. Y la orden autoriza el traslado de los restos de padre Vázquez, que había muerto camino a La Rioja, que estaba en el cementerio propio que tiene la orden en Córdoba. Sus restos son trasladados acá y para el centenario de la fundación se hace el altar del pueblo. Entonces acá están los restos de los fundadores de Maipú en este convento que cumple este año 90 años, que es el templo que erige en honor a su primer pobladora, que es la Virgen de la Merced. Justamente por ser la primer pobladora, por ser la fundadora de este departamento, en 1954 el municipio considera que el patronazgo religioso de este departamento tiene que ser nada más y nada menos que la Virgen. Entonces la Virgen de la Merced se convierte en la patrona de la ciudad que fundó y del departamento de Maipú. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Hoy una noche distinta, vamos a hablar de milagros, vamos a hablar del departamento de Maipú. ¿Qué tiene que ver la Virgen de la Merced con todo esto? Informe especial tremendo que vas a ver esta noche porque tiene que ver justamente con esto que hemos denominado llamar milagro. ¿Estás en casa? ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale a 0261-300-1600, es nuestro WhatsApp. Y también estamos en Instagram desde @Canal 9 Televida y desde @NCN Canal 9. Se fusionan estas dos redes sociales para mostrarte el resumen y lo mejor de No Culpes, ¿eh? Así que dale, dejaros un mensajito a través de las redes y también a través de nuestro WhatsApp. Vamos a hablar de milagros. Y si tienes un milagro que contarnos, también escribinos. Que se abra panel, señor director, porque voy a saludar a mis invitados e invitadas esta noche. Voy a saludar, obviamente arranco por acá, no, por acá. Vamos con Gaby, ahí está, vamos con Gaby Muñoz, presidenta de la cofradía, ¿cómo estás? De la Merced. ¿Cómo está Gaby? ¿Cómo están? Muy bien, un placer. Ajá. Dale, es el tema de los milagros, me encanta. Voy también con Ezequiel Canepa, el secretario de cofradía también. ¿Cómo estás, Goga? Es un gusto enorme estar acá.
Un placer, ¿eh? Muy bien. Voy a saludar también a Rubén Impagliazo, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Maipú. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Qué apellido, Rubén, ¿eh? Casi tambaleo ahí Y entre el... difícil. Italiano, italiano. No hay cosa peor que después uno tambalea, ¿no? Uno dice, voy para... estos son apellidos que nos cuestan las conductoras, ¿no? Pero lo hemos logrado. ¿Lo dijimos bien? Está muy bien. Excelente. Y voy a saludar también, sí, a nuestro querido Fray Héctor Escudero, Superior Orden de la Merced. Fray, ¿cómo estás? Muy bien, a gusto acá con usted, tratando en lo posible de, bueno, que las expectativas que se han puesto, poderlas cumplir. Perfecto. Te digo Fray, te digo padre, ¿cómo te digo? Como le guste. Bueno, listo, le digo padre, ahí está como padre Fray, le digo así. Bueno, vamos a hablar, ¿no? De este comienzo del milagro de la Virgen de la Merced, del departamento de Maipú. Está todo relacionado, pero antes, a vos que estás en casa, te invito a la segunda parte del informe especial. Luego los especialistas van a hablar absolutamente todo. Dale. Padre Héctor, estamos en un lugar mágico para Maipú, un lugar muy espiritual, en el convento de la Merced. ¿Cómo nace este convento? ¿Sabe la historia? ¿La conoce? Sí, el convento nace casi con la fundación de la ciudad de Maipú, con Osamis y el padre Apolinario Vázquez, que en el año 1861, cuando aconteció el terremoto acá en Mendoza, el convento nuestro, que estaba erigido allá en la ciudad, en la calle actualmente Montecaseros y San Luis, se vino abajo y toda la comunidad no tenía dónde alojarse, así que vinieron acá a casa de Osami, que le ofreció gentilmente su vivienda para que los frailes pudieran estar ahí viviendo. Bueno, a partir de ahí se fueron dando los primeros pasitos de las capillas y bueno, de allí fue surgiendo así de a poquitito en tierras que le donó Osamis este convento, esta iglesia y demás cositas que fueron, digamos así, surgiendo como las primeras, digamos, instituciones que se iniciaron con la fundación de esta villa de Maipú en aquel entonces. Pertenecemos a la Orden de la Merced, de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, que nace en España, en Barcelona, en el siglo XIII, con Pedro Nolasco, en una realidad muy dura, difícil de la España de aquel entonces, porque estaba invadida por los moros, y ellos, de alguna manera, secuestraban a las personas más pudientes y católicas, las llevaban al norte de África, Argelia, y allí siempre pedían algún rescate para poder pagar, digamos, la liberación de esas personas. Y allí nuestro fundador, comerciante en aquel entonces, que viajaba por todos esos lugares, buscando mercancías, vio esa realidad y le dolió bastante de ver a familias, mujeres, niños que estaban en esa situación. Y él comenzó desde el vamos con ese rescate, así a nivel personal, después sumó a sus amigos y desde allí, digamos, se fue consolidando la obra hasta que en una noche del 1 al 2 de agosto, viendo que ya sus bienes, sus cosas lo había empeñado totalmente, se sintió un poquitito como angustiado porque decía, ¿cómo sigo ahora? Y en esa situación tuvo una visión interior, digamos así, una inspiración de la Virgen María que le decía que le ordenaba que siguiera con este trabajo, fundando la Orden de la Merced. Y desde allí, digamos, se fue consolidando, fueron llegando ya más personas, amigos de él, que se enamoraron de esta obra tan así digna de rescate, de liberación de todos esos cristianos que estaban en peligro de perder la fe. Eso, digamos así, se viene haciendo desde hace 800 y tantos años y actualmente, ciertamente que el rescate de los cautivos, tal como estaba en aquel entonces,
ha variado, hay nuevas cautividades modernas y muchas de esas cautividades que en un principio estaban muy ceñidas a un entorno específico, ahora, digamos, eso se ha extendido universalmente y las nuevas cautividades, de acuerdo a lo que el Santo Padre ha enunciado, ha alcanzado un grado tan grande que, digamos así, es perenne y actual nuestro carisma en el mundo actual. Padre, nos encontramos frente a nuestra Madre de la Merced, que entendemos que tuvo un episodio milagroso para llegar hasta acá. Nuestra imagen, bueno, digamos, del terremoto del 1861 allá en Mendoza, centro, se vino abajo el convento, parte de la iglesia, y le quedó intacta la Virgen, digamos, Nuestra Señora de Merced, que fue trasladada hasta aquí. Y bueno, desde esa época prácticamente ha quedado ella acompañándonos y de alguna manera protegiendo a esta incipiente villa de Maipú desde aquel momento hasta ahora. Y ella realmente como que ha abrazado bajo su manto a toda la ciudad de Maipú y al departamento de Maipú, que fue declarada patrona como tal un 29 de julio de 1934, creo, me parece. Como padre, al frente, a cargo de la Orden de los Mercedarios, ¿qué significa para usted? La Virgen significa todo para nosotros, es la que nos ha marcado con su espiritualidad, con su compañía. Es decir, como toda madre, ella está siempre cuidando de sus hijos, protegiéndolos. Un poco apunta a eso, a que al mirarla a ella recordemos toda la gesta liberadora que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa redención que hoy más que nunca se ve amenazada por tantas esclavitudes y ella, digamos, nos protege, nos advierte y nos acompaña para que realmente podamos seguir apostando a esa tarea liberadora en nuestro Maipú, en nuestra Mendoza, en nuestra Argentina. Ay, 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 qué historia, ¿eh? Una historia emocionante que tiene que ver justamente con nuestro querido departamento de Maipú y sobre todo la Virgen de la Merced. Y un poco vamos a conocer la historia y vamos a indagar más con nuestro padre, ¿no? Acerca de esta Virgen, ¿no? Que es muy conocida, pocos saben del milagro, ¿no? Que ella realizó. Sin embargo, para el departamento de Maipú es muy significante. Claro que sí. Y es nuestra madre y ella siempre está preocupada por todo el devenir de sus hijos. Sí, milagros hay muchísimos, no solo en Maipú, que ya digamos, Gaby se los va a explicar, cosas muy actuales, pero sí, la Virgen es liberadora y siempre está presente en la vida de sus hijos, porque esa es su tarea, su misión, como madre nuestra que es actualmente. Pero digo, también hay muchos fieles, ¿no? que van a la iglesia por María Merced, ¿no? Por la Virgen Merced. Sí, sí. Van a la iglesia por ello. ¿Y qué milagros pide generalmente, ¿no? Los fieles? Generalmente, digamos, en esta situación que nos toca Pero vivir imagino que hablan con vos también en algún punto. Sí. No, generalmente esto apunta a la parte de salud. Hay personas que vienen con sus familiares que están con cáncer o otras dolencias así muy... Y bueno, a veces me toca ir a visitarlos al hospital o a los domicilios. Y bueno, le imparto la unción de los enfermos, digamos, invocando también la compañía de María, que siempre, en todo momento me acompaña. Y allí, bueno, sí, se obran grandes milagros, pequeños pero grandes milagros, al recuperar la salud, o a veces también un acontecimiento así arregla todo, a veces un disturbio familiar que pueda haber ahí. A veces estos acontecimientos así que parecen difíciles, que le toca vivir a cada familia, pruebas, con el tiempo las familias hacen una lectura y ven que realmente eso pasó por tal cosa y ahora las cosas en la familia cambiaron, surge, digamos así, la reconciliación cuando hay cuestiones así que están peleados, pero sobre todo, digamos, la unidad familiar
y digamos, el comienzo de una etapa, una nueva etapa en la vida familiar, Total. desde ese acontecimiento, de ese Perfecto. pequeño milagro que se extiende generalmente a toda la familia. Y se hace popular, ¿no? Y después todo el mundo, Gaby, quiere, ¿no? Conocer a la Todo Virgen el de mundo. Merced, ¿no? Y pedirle algo. Hablamos de milagros y hablamos de registros, ¿no? ¿Hay registros de milagro de María Merced? Sí, hay registros de milagros de boca en boca, ¿no? Ujú. Porque no es que esté asentado en algún lugar. Pero yo te puedo decir que en mi caso particular que realmente fue un milagro. Yo te cuento, hace mucho tiempo atrás, hace exactamente 19 años, dona la médula a mi hermano en una cirugía porque era una cuestión de vida o muerte para mi bebé que era prematura. Si yo tenía, viste que hay dos formas de donar médula. Vos podés donar médula a través de una máquina que te extirpan, te sacan hacia afuera las células madre y ese procedimiento es más simple. En mi caso había que hacer una cirugía porque acababa de tener una bebé prematura. Entonces yo toda la vida, desde que tengo 12 años, o sea, exactamente hace 40 años, que soy devota a la Virgen de la Merced. Y cuando estaba en el quirófano, me fui. Y es una sensación terrible el que sentís que te vas yendo de esta vida, vos ves tu cuerpo abajo y de repente mi ¿Vos viste alma, tu cuerpo? yo vi mi cuerpo abajo y los médicos tratando de revivirme, ¿viste? Y fue realmente, en serio, muy fuerte. Bien. Cuando vos estás en ese trance que sentís cada vez más paz, más paz, más paz, yo de repente me doy cuenta que salgo del quirófano atravesando las paredes. Eso que dicen que es verdad. Yo atravesé las paredes yo misma y Wow. vi a mi marido con la bebé recién nacida. Me di vuelta hacia el pasillo, vi a mi hermano esperando la médula y me trasladé a Maipú. Yo estaba en Buenos Aires haciendo la donación y estaban mis dos hijos solitos, de 7 años y 5. Y le dije a Dios, le digo, María, Virgencita, le digo a Dios, por favor, tengo 3 hijos. No es momento, tengo mucho para hacer. Y yo prometí ayudarla. Vos podés creer, Goga, que en ese momento te juro que sentí una fuerza terrible que me mandó de nuevo al cuerpo. Me hizo así, ¡boom! Y caí de nuevo y me dijeron, flaca, volviste. Y fue como muy fuerte. A partir de ese momento, yo comencé a volver a la iglesia de la Merced. Porque, viste, cuando vos te casás, cuando vos empezás a estudiar, te casás, por ahí uno le da prioridades a un montón de cosas. Por ahí que- más mundanas Por que ahí más mundanas que religiosas. religiosas, y Ujú. tal cual, que en vez de ir un domingo a misa, bueno, che, nos vamos todos de camping a tal lado y se nos hizo tarde para ir a misa o lo que sea. Entonces ahí ya mis hijos comenzaban a hacer la comunión y bueno, yo volví a la iglesia de la Merced y de ahí no me fui más, porque todo el tiempo María te está mostrando, Jesús, María te están mostrando Que merecemos una que oportunidad. realmente merecemos una oportunidad. Y así lo mismo, ¿sabes? Creo que uno por ahí llega al límite de cierta circunstancia y te das cuenta que es una nueva oportunidad y hay que aprovecharla. Es muy loco porque uno cuando dice que realmente está en otro lugar, ¿no? Y que a veces el alma no tiene la fuerza suficiente como para quedarse en el cuerpo. Y está claro lo que estás diciendo. O sea, a veces el alma está muy débil y a veces no puede volver, ¿no? al cuerpo y necesitas ese golpe que dice, bueno, a ver, todavía no llegó tu hora, ¿no? Sí, tal cual. Es hora de realizar más propósitos acá en la tierra. Tal Y cual. claramente te dijo eso, Sí, Dios, la sí. Virgen. Tal cual me dijo eso. Y bueno, y de ahí te puedo contar un montón de experiencias de milagros de la Virgen, como cada 24 de septiembre. Vos sabés que es increíble, ella se encarga de acomodar las cosas como ella quiere que sucedan en ese mes propio de ella. Así es. Voy a intentar no, estoy muy sensible, así que voy a intentar no. Pero la verdad Tratemos es de que no me llorar. llega mucho tu historia. No, Digo, sí. Hay muchas familias, muchas personas que viven esto, ¿no? El Sí, tema tal del cual. milagro. Y a veces uno se pregunta el por qué a mí, ¿no? Porque hay mucha gente por ahí que a veces no sucede, lamentablemente no sucede. Y claramente el propósito en la tierra está en descubrir el por qué me dieron esa oportunidad. Tal cual. Y estamos en esa búsqueda, ¿no? Coincido con vos y ¿sabes qué? El por qué te dieron la oportunidad, por qué no aprovecharla y por qué no hacerla viva para otros. Eso es. Entonces, se trata de trabajar desde el lugar donde uno está, de poner lo mejor de uno para
producir el milagro en el otro. Sí, me imagino ese momento, ¿no? De volver el alma al cuerpo. Es increíble. Sí, ¿no? Es increíble, pero en el transcurso de todo eso sucedieron otros mini milagros que vos decís, wow, la verdad que si uno no cree que Dios existe, realmente es El así. propósito en esta tierra, ¿no? Tal si cual. uno no cree eso. Voy a preguntarle un poquito a ese, ¿no? Te digo ese de toda confianza, ese. Por supuesto. Yo te digo ese, así de... Ezequiel me da duro. Para, ¿viste? Me da muy, una cosa, muy formal. Como, sí, Ezequiel me da como una cosa... me estás retando. Claro, ¿viste cuando los padres te decían ese para pedirte algo y Ezequiel para retarte? Te voy a decir ese. Un milagro que tiene que ver con un terremoto, ¿no? Que todo el mundo se pregunta, ¿no? Esto de que la Virgen sobrevive a este terremoto, ¿no? Y esto es increíble, porque el terremoto de 1886, ¿es así? 1861. 1861. Es tremendo porque, bueno, 1861 prácticamente en Mendoza entera. Le pasan como un montón de cosas, el terremoto, el incendio, la inundación. Todo lo que podría haber pasado, pasó. Y mágicamente, misteriosamente o por estas cuestiones del designio divino, cae todo, pero la imagen queda intacta. Intacta. Las crónicas de la época, la orden tiene una parte que hace sus propias crónicas y todo ese archivo está todo guardado. Y Padre Vázquez decía, ¿no? La imagen queda intacta bajo el arco de su camarín. Si uno iba a la Merced del Centro va a ver una iglesia enorme, reconstruida, que tardó mucho tiempo en reconstruirse. Va a ver que el camarín está alto, tiene una estructura muy grande de construcción típica de la época y la imagen queda impoluta. Ella y la otra que es la porterita, que es la que está en el convento de Maipú. Y las dos quedan intactas. Entonces era como el simbolismo Nuestra Señora del Terremoto, si ella queda en pie, ella es la que nos va a guiar en este proceso, en este momento de dolor, de incertidumbre, de angustia. Hay que posicionarse en esa época de lo que fue realmente. De hecho, frailes mueren, frailes de la orden quedan bajo los escombros, Padre Vázquez con otros frailes más quedan vivos, y esto de decir Nuestra Señora quedó impoluta. Muchos años después, cuando se hacen las tareas de restauración, se encuentra una carta entre los pliegues de la ropa, cuando le empiezan a sacar todo el vestido que tiene debajo, encuentra una carta y la podía leer el provincial, que dice, no sabemos, pero está datada unas 2 semanas después del terremoto y obviamente ha estado escrito por algún sobreviviente. Y en otras de las anécdotas, no de las anécdotas, sino de las crónicas, mucha gente se agolpó al convento sabiendo de este milagro, que es una de las únicas imágenes que queda en pie después de tanta devastación. Wow, qué increíble esto, ¿no? ¿Hicieron una restauración algo o no se tocó? A esa imagen prácticamente después con el tiempo, por el material propio, al igual que la que está en Maipú, estamos hablando que son imágenes que tienen más de 200 años de historia. Están construidas con un modelo español, son de madera. El paso del tiempo obviamente hace sus estragos. Nosotros el año pasado en la nuestra encontramos que había un ácaro que se estaba comiendo la imagen por dentro. Obviamente la Merced del Centro tiene que restaurarse entera. Bueno, hay conventos que cayeron, dominicos, todo. Tuvieron todos, las construcciones de la época caen. Y obviamente la imagen también tuvo una pequeña restauración, pero es la imagen original. Perfecto. Ya voy con vos, Rubén. Espérame un toquecito porque tengo que... Ya voy con vos, Rubén, ¿eh? Ya voy que nos cuentes toda la parte histórica, ¿no? ¿Qué pasaba con Mendoza y con Maipú específicamente en esa época, ¿no? En la época del terremoto estamos hablando. ¿Y por qué una imagen, ¿no? Que se podría haber destruido tranquilamente, ¿no? Cuando hablamos de terremoto casi nada, ¿no? Sobrevive a todo esto. Sin embargo, esta imagen sí. En un ratito, Rubén, en un ratito, bueno, porque antes, a vos que estás en casa, tenemos que presentarte la tercera parte del informe especial, la Virgen de la Merced, la Virgen del Milagro. Pasen, adelante. Gaby, seguimos el recorrido. Sigamos. Bueno, contame dónde estamos. Estamos en la biblioteca del convento. Ajá. Acá, bueno, es un poquitito toda nuestra historia, está guardada en estos armarios, ¿no? La historia de la Merced de Maipú, la historia de nuestra fundadora, la historia de nuestro colegio. Aquí tenés, mirá, si querés ver un poquito, Dale. te Veamos un poquito. Te muestro. Acá está el sable de mando que fue ofrendado a la Virgen de la Merced
por el comisario general Pedro Francisco Chacón Ledesma en septiembre del 2011. Esa es una duda que tengo. ¿Por qué hay tantos sables, tantos elementos relacionados con el ejército? Porque nuestra Virgen de la Merced, como sabés, es patrona del ejército. Bien. En la Argentina tenemos 2 ejércitos. El ejército que comandaba San Martín y el que comandaba Belgrano. Belgrano toma a nuestra Madre de la Merced como su generala. Bien. Entonces, y fíjate que viene, si nos remontamos un poquito a la historia, Belgrano, nuestro primer economista, y nuestra madre, son 2 cosas que, a pesar de que uno dice no tiene nada que ver, la Merced con la economía, y sin embargo te digo que tiene mucho que ver. Porque la Orden de la Merced ayuda a muchos cautivos. Y uno piensa en los cautivos, en esa historia originaria que fundó Nolasco, ¿no? Cuando liberaba a los presos por la religión. Entonces siempre yo, como contadora que soy, como que Belgrano para mí es un ser especial, Sí. la Virgen de la Merced es como que tienen mucho que ver en la situación actual de la sociedad, ¿cierto? Nosotros como mercedarios le decimos que es una orden mendicante. Mendicante porque pide y es como una cadena de favores. O sea, yo te ayudo, vos me ayudás. Entonces nosotros siempre nos basamos en las donaciones para ayudar al más necesitado, ¿no? Y bueno, como saben todos desde público conocimiento, la Merced está en Maipú, está en el centro, y la Merced en el centro hoy día ayuda más que nunca a las personas de la calle, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensar en eso. Nuestra historia tiene mucho que ver, si nos remontamos a la independencia de nuestro país, quienes estuvieron presentes fueron los frailes mercedarios. Acerquémonos un poquito acá a la Virgen, así de paso Bueno. me vas contando los atributos, despegándonos un poquito del tema. Sabemos que han habido muchos mitos del lugar, ¿viste? Que entre que hay Sí. túneles, que no hay túneles. Sí, ¿qué me túneles. puede- No, en realidad lo de los túneles es un mito. Es un mito. En realidad es un mito. mito, no existe túneles, es imposible que los haya. Habrán sótanos, hay sótanos. Sí, Dentro sí. del convento hay sótanos, por supuesto, pero no hay túneles. No hay los túneles esos que decían que conectaban a la iglesia No, con no. el municipio, no existe. No existe. Para bajar un mito, digamos. Eso no existe. Lindo hablar de esto en la televisión abierta, ¿no? Me encanta, sí, que vos que estás en casa puedas disfrutar tanto este programa, porque no solamente hablamos de milagros, sino de historia. Historia que es nuestra, bien mendocina, que tiene que ver con uno de los departamentos más lindos de nuestra provincia, que es Maipú. Le mandamos un beso a toda la gente de Maipú. La verdad estamos orgullosos. Muy bien Juan Pablo, quiero decir. Muy bien Juan Pablo, no lo tenía tan así. Muy impecable el informe especial, un gran profesional, pero digo con la parte religiosa, ¿viste? Me gusta que se compenetre. Juan Pablo, el periodista que hace el informe, que es el productor también de acá. Estuvo muy compenetrado, ¿no? Estuvo... Totalmente, se le iluminaban los ojos. Es otro Juan Pablo, es ¿Es otro otro, Juan viste? Pablo. No, no le gusta que hable de él, no le gusta, me está retando por acá. Vamos con vos, Rubén, ¿no? ¿Cómo Pero no? qué lindo, de verdad que digo qué lindo que se hable esto en la televisión abierta, ¿no? De verdad, frente a una televisión que está movilizada, ¿no? Que se pueda hablar de milagros, de fe, y que nuestros televidentes puedan disfrutar, ¿no? de este programa. No porque uno la haga, ¿eh? No porque... Rubén, no me mires serio, Rubén, no me mires serio. Estoy sonriente. La pregunta, ¿no? que me hace acá el productor, ¿no? Que quiere arrancar así, ¿había o no había túneles? Quiere arrancar así de una el productor, ¿viste? Sí, estoy escuchando. En realidad, había algún túnel debajo del convento, Conozco. pero Mm. salía desde el convento hasta calle San Martín. Era un túnel interior, quizá para guardar algunos elementos del convento. Eso lo hemos transitado aquellos que estuvimos en el Colegio Padre Vázquez entre el 65 y 69. Hecho Porque por el actualmente no. Por los Se ve el sótanos. lintel. Exacto. Nosotros lo hemos visto. Pero Exacto. está todo tapado. está todo- Y no existe. tiene una pared intermedia que no permite seguir. Que el mito Ese del es el único Maipucino túnel. es el túnel que conectaba o la policía o el municipio. Sí, Ese no. es el gran Claro. mito que Es un hay en mito, Maipú. un mito. No. Pero no. 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 ¿Cuál no. es el mito entonces? No, en No, realidad... tiene mito. ¿Tiene o no tiene, Rubén? ¿Qué me dice usted? el Arriesguese, único- Rubén. Arriesguese. Vamos, Rubén. El único mito, el único túnel que yo conocí Sí. es el de El Convento, que daba hacia calle San Martín, que abría allá a principios del siglo XX, no sé,
calle San Martín, posiblemente haya habido algún negocio, algún otro edificio perteneciente al convento. Pero es el único túnel que hay. El resto, todos son mitos urbanos. Bien, me gusta esto. Si algo se trata de este programa, tiene que ver con los mitos Con los también. Así que, mitos. quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la historia. Una virgen relacionada con el ejército de los Andes, ¿esto es así? ¿Verdad, mito, leyenda? Sí, en realidad el general San Martín se encomienda a la Virgen del Carmen de Cuyo. Ella es la patrona del ejército de los Andes. San Martín era un hombre devoto también e influenciado, justamente, que mencionó al general Belgrano, que era muy devoto de la Virgen Mercedaria. Le atribuye el triunfo de la batalla de Tucumán, y es por eso que es general al ejército argentino y la Virgen del Carmen de Cuyo es la patrona y general del ejército de los Andes. Claro. En todos los casos, esas devociones formaban parte de la necesaria disciplina que había que imponer en aquellos tiempos donde se luchaba por la independencia, porque la gente era muy creyente, y quizás el elemento que los aglutinaba dentro de la diversidad de opiniones dentro de un ejército era justamente la devoción por Jesucristo, por la Virgen, y bueno, así ocurrió también en Maipú. En Maipú, volviendo al departamento, Sí. cuando hablamos del terremoto o la creación y el poblamiento de la ciudad de Maipú, esa es quizás la mitad o menos de la mitad de la historia, porque desde 1610 que peregrinaban jesuitas y mercedarios por territorio que hoy es Maipú para cruzar el río Mendoza e ir a evangelizar a los primitivos habitantes, los huarpes, de manera tal que los mercedarios, que fueron los que prosiguieron luego esa misión, han hecho un verdadero reguero de devociones en ese trabajo de evangelización. Tanto que aquella vieja cruz de piedra, como se denominaba Maipú antiguamente, no tiene solamente una imagen para venerar, sino que si nos vamos al actual distrito de Cruz de Piedra, en Casa de los Videlas, una casa declarada Monumento Histórico Nacional, vamos a observar cómo desde 1700, 1800, no puedo precisar la fecha, pero ya se tenía una admiración especial y una devoción especial por la Virgen de la Merced, pues ahí hay una imagen realmente hermosa, que se manifiesta de otra manera, de otra forma, con otro tipo de escultura o de forma a la Virgen que nosotros conocemos en el convento de la Merced, pero que realmente marca que las principales familias que tenían sus oratorios en sus casas veneraban a la Virgen de la Merced, de manera que viene desde tiempos inmemorables esa devoción y que se pone de manifiesto mucho más cuando se produce el terremoto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunas publicaciones que se dan por distintos medios que confunden la imagen que está entronizada en la ciudad de Mendoza con nuestra imagen en Maipú. El 20 de marzo, cuando se produce, de 1861, se me hizo una laguna, a mí también la presentación, así que tranquilo. El terremoto, es como cuentan aquí los chicos, verdaderamente, casi milagrosamente, dirían, queda incólume la imagen de la Virgen de la Merced. Había destruido todos los templos, pero esa imagen es tomada y es resguardada en uno de los vecinos de la ciudad de Mendoza. De allí, la devoción de la gente, porque no le había pasado nada a la imagen, pero a la vez, y había sido salvada, y a la vez, teniendo ese aspecto místico que surge a partir de ese hecho.
La imagen que está en Maipú no es la Virgen del Terremoto, es la Virgen cuyo propietario era José Alberto de Osamis y que tenía en su oratorio familiar en la casa que hoy ocupa también la Junta de Estudios Históricos. Es un solar histórico declarado a nivel provincial y bueno, y espero que prontamente podamos entronizar también allí la Virgen, porque el oratorio de José Alberto de Osamis funcionó librado al público entre 1835 y 1858, que fue la creación del departamento de Maipú. Y allí se aglutinaban los vecinos, ahí recibían los sacramentos, ahí se hacían todos los oficios religiosos. Y esa es la imagen, la que tenía Osamis, la que luego toma Padre Vázquez y se instala en el convento actual de la Merced. Perfecto. Vamos ahora sí a presentar el próximo informe especial de la Virgen de la Merced, departamento de Maipú. Mira. Llegamos a la intersección de Palma y Osamis. Me estabas contando de Palma, que tiene una familiaridad con Osamis. Y bueno, ¿quién fue Palma y qué relación tiene también con toda la historia que me estabas contando? Bueno, a principios del siglo XIX, Maipú no es lo que vemos hoy, ¿no? Toda esta cantidad de edificios. Es un lugar prácticamente despoblado, muy pocos vecinos. Uno de los grandes terratenientes es Pablo Palma, dueño de todos estos terrenos que va a ser la futura Maipú. Y un personaje importantísimo, Pablo Palma, es el que va a donar a don Pascual Sosa, justamente en este lugar, una cuadra para construir una capilla. Es una capilla que está bajo la advocación de la Virgen de la Merced. Recordemos que los mercedarios ya habían llegado en el siglo XVI, incluso acá a este lugar que se llamaba de la Cruz de Piedra, eran los doctrineros, los que enseñaban la doctrina. Y bueno, acá tenemos una capilla en este lugar, en esta esquina, que básicamente Pablo Palma va a hacer todo el papeleo de esta donación un 12 de febrero de 1817. Fecha emblemática porque es el de la batalla de Chacabuco. Mientras San Martín estaba dando la batalla de Chacabuco, Pablo Palma le dona a los Sosa, en este caso a Pascual Sosa y a su hijo, Luis Sosa Delgado, este lugar para que se construya la primera capilla. Esta primera capilla, bajo la advocación de la Virgen de la Merced, en 1821 va a ser donada a la curia y va a ser en ese momento una subparroquia ¿de cuál? De la San Vicente de Godoy Cruz. Este es el primer hito que tenemos importante, pero esta capilla en 1834 viene el vicario foráneo de ese momento, que era el que nosotros dependíamos, la curia de acá de Mendoza dependía de la de San Juan, viene a visitarla y en sus memorias dice que realmente tenía unos viajes tremendos y penosos, unas calles destruidas, un lugar muy complejo para llegar acá a caballo, y que la capilla que está en este lugar está en muy mal estado, que hay que clausurarla. Y se clausura en 1835, o sea que los pobladores de este lugar se quedan sin lugar para el culto. ¿Dónde van a hacer la nueva capilla? Bueno, una cuadra más allá, en el actual edificio de Vialidad. Ya en 1858, un familiar descendiente de Palma, que es José Alberto Osamis, es el gran donante de los terrenos para la futura fundación de Maipú. Ese José Alberto Osamis, en 1858, va a hacer una nueva capilla, en ese lugar que estamos comentando, y en esa capilla va a durar hasta 1861, cuando en el terremoto el padre Vázquez viene, una vez que se ha caído su templo en la ciudad capital, viene a este lugar que justamente el terremoto no había hecho prácticamente nada, un lugar seguro, y construye una segunda capilla. Esa segunda capilla, en las actuales intersecciones justamente de Osamis y Sarmiento, va a ser la que va a ser utilizada como hito en el decreto del 14 de mayo de 1858, cuando Juan Cornelio Moyano dicta el decreto de fundación de la villa cabecera de Maipú. Dice, en un lugar donde está la capilla de la Cruz de Piedra es el que utilizan de referencia, así que es un lugar muy importante. También en la advocación de la Virgen de la Merced, que bueno, que ya va a traer justamente estos sacerdotes de la Orden de la Merced, y por eso la Virgen está tan ampliamente entronizada en la cultura y en el sentimiento de los maipucinos.
Bueno, la verdad, nada más que agregar a este informe especial, ¿no? Sino finalizar con unas palabras de Rubén que tienen que ver con esta fundación del departamento. Son realmente los fundadores los que acaban de escribir en el informe. ¿Es así? Sí. Ay, te veo dudativo. Les llamaría formadores de la población de una villa que ya había sido creada en 1858. Bien, formadores. Lamentablemente a mí me toca hablar de cuestiones más frías e históricas. Entonces, dígalo, Rubén, dígalo. Quiero hay que decirlo, dígalo. Decirte que el gobernador Moyano, al que hace mención nuestro amigo Fabián, en ese acto de creación del departamento de Maipú, dice que la población de la villa va a ser donde Osamis construyó el templo. Es decir, que era evidente que el gobernador Moyano y Osamis tenían una cierta amistad. De paso, Moyano era vecino, tenía algunas tierras vecinas a Osamis. De manera que ya queda formalizado en ese decreto que la villa tenía que ser ahí donde estaba el templo. Pero luego, por situaciones increíbles que a veces ocurren, no se forma la población inmediatamente. Moyano muere al año siguiente. Te digo que en aquel tiempo no era muy diferente ahora. Cuando el gobernador Moyano envía el decreto de creación de Maipú a la legislatura se expide recién en diciembre de ese año. Por lo tanto, todo se demoraba. Así que Padre Vázquez, un gran impulsor, imparable, y un adherente incondicional como Osamis. Hay que rescatar que Osamis, que tenía un negocio muy cerquita del templo en la ciudad de Mendoza, donde vendía los productos que cultivaba, era parte de la comunidad mercedaria de la ciudad de Mendoza. Por lo tanto, Padre Vázquez y Osamis ya tenían un conocimiento mutuo y evidentemente se apreciaban mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos finalizado el programa. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Sé que no es fácil la televisión, las cámaras y todo, así que muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí presente para hablar de milagros, para hablar de la Virgen de la Merced, para dar testimonio. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Quiero dedicar este programa a Cami Pacheco, ¿sí? Lamentablemente falleció esta semana, ¿sí? La quería un montón, la verdad que siempre nos mensajeamos por WhatsApp. Me emociona decirlo porque la verdad es que siempre ella con un consejito, siempre Goga, ¿qué puedo hacer con tal cosa o tal? Y sin duda, cuando tuvimos que hablar de milagros, cuando tuvimos que hablar de cáncer infantil, ella estuvo aquí presente. Quiero dejar sus hermosas palabras, un saludo muy grande a su familia. Y a veces la vida es esto, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y seguramente está con Dios en este hermoso cielo. Así que un beso grande a toda la familia. Nos despedimos con su tape. Qué lindo que tenerte acá. Te conozco hace mucho y siempre es un placer tenerte, Cami. Gracias siempre por las invitaciones y por tu programa tan bello y que transmite tanto. Qué lindo, veamos ahí las imágenes, cuánta superación, cuánta fuerza. Sí, como yo te dije, son obstáculos que nos pone la vida, pero bueno, hay que ir superándolos y siempre los sueños hay que ir cumpliéndolos. ¿Creías en los milagros? ¿Le pedías a Dios o a quien vos creas, ¿no? en una recuperación? De creer, sí. Me pasó exactamente lo mismo que mi mamá. En ese momento me enojé y no entendía por qué me tenía que pasar a mí. Pero después entendí que las cosas pasan por algo, que son obstáculos que se ponen en la vida y que hay que superarlos. Y yo dije, es un obstáculo, es un milagro que lo tengo que llegar, tengo que cumplirlo. Y bueno, así fue y mi vida cambió un antes y un después del tratamiento. ¿Encontraste sentido a la vida después de todo esto? Sí. Yo sé que haces muchas cosas, por eso quiero que me cuentes y por eso va la pregunta, porque estás muy ligada también a todo esto. Sí, encontré el sentido de la vida y como decían eso, no te podés despegar después del hospital. Muchas veces, y conozco amigos que estuvieron en tratamiento en conjunto conmigo y
ellos no quieren volver al hospital o sienten que ya no es su lugar. Porque les afecta, me imagino. Sí. Claro. Pero bueno, en mi caso yo decidí proponerme cómo podía ayudar y cómo podía acompañar a los que hoy transitan por esa enfermedad, porque como digo, el cáncer no avisa y cuando tiene que tocar, toca. Y es así como, bueno, todos los días acompaño a los pacientes desde mi lado de paciente recuperada, dándoles fuerza y aliento para seguir adelante, para que ellos vean que uno pudo y que muchos pudimos, y darles bueno, esa fuerza de que ellos también pueden y que tienen que poner lo mejor de uno. Pasar por ese tratamiento son tratamientos bastante invasivos, en donde tenés que poner todo lo mejor de uno para poder salir adelante. ¿Alguna vez pensaste en que ibas a morir? ¿Alguna vez pensaste, se te cruzó a esa edad, digamos? Sí, se me cruzó y bueno, estuve como varias veces ahí entre el pie entre la vida y la muerte. Sí. Pero nada, cuando llega ese momento uno se plantea que la vida sigue, que hay cosas por seguir cumpliendo, sueños por seguir cumpliendo, y es donde uno saca fuerzas de donde menos tiene y para poder llegar hasta donde se pueda.